empezamos como a descubrir desde hace algunos años atrás esta situación de un proyecto que tiene que ver con el cultivo de la soya transgénica en muchas comunidades de la península, particularmente en Campeche y en Quintana Roo. Y entonces fuimos haciendo una especie de reuniones, de talleres, de información con la gente con quienes acostumbramos trabajar, porque un compañero que se llama Russell Peba, conmigo hemos venido dando una serie de talleres en diferentes comunidades en la península desde hace más de 20 años. Talleres que tienen que ver con los derechos humanos, talleres que tienen que ver con la identidad maya, con la historia del pueblo maya, con nuestras creencias y bueno, una serie de ideas, de saberes, de conocimientos que tenemos como pueblo y en ese sentido también hablar sobre nuestros derechos colectivos como pueblos mayas. Entonces, en este marco es que nos damos cuenta de este megaproyecto de siembra de soya transgénica en grandes hectáreas, de grandes extensiones que ocupan muchas hectáreas, tanto en Campeche, en la zona de los Chenes de Campeche, y también en el poniente de Bacalar. Entonces, nosotros decidimos tomar este tema para informar a la gente sobre la pérdida del territorio. Y bueno, fuimos buscando la manera de que la gente de los pueblos y de las comunidades se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, que estaba perdiendo su tierra, pero también detrás de esta pérdida de tierra habían muchas otras situaciones. Uno, que llegaba gente de diferentes partes de la República y en los pueblos se generaba una forma de vida como más violenta, porque la gente que llegaba de otras partes, pues a veces robaban, a veces traficaban drogas, a veces golpeaban a gente de la comunidad y bueno, había una situación de inseguridad, los robos abundan cada día más, las familias son como más temerosas ante esta gente que llega y que no entiende nuestras formas de convivencia en las comunidades. Otro factor que se generaba era ante la pérdida del territorio, la gente más joven pues se iba a buscar empleo en Cancún, en la Riviera Maya, en Chetumal o en Cozumel, en donde pudiera, ¿no? Y otros se iban también para el norte. Y bueno, la situación es que la gente que se quedaba y tenía sus apiarios, pues año con año pues, sufrían agresiones porque la gente cuidaba sus abejitas, pero llegaban los grandes proyectos de monocultivo a fumigar sus cultivos y pues el asunto con que el líquido con que se fumiga, pues es un tipo de veneno para las abejas y se mueren. Y bueno, una serie de situaciones así que se da ante la pérdida de cada día más tierra, más territorio, pero también es un dolor muy grande ver cómo en el caso de los menonitas, que son los que en lo general hacían estos trabajos,
pues derribaban selva que tiene hasta 150, 200 años y bueno, apilaban todos los enormes árboles y los quemaban para que ellos pudieran limpiar toda esa zona para sus monocultivos de soya y sorgo. Y bueno, cuando se deforestan 500 o 1000 hectáreas de tierra, porque pues a cada familia menonita se le da 500 hectáreas de tierra para trabajar. Y bueno, pues 500 hectáreas es una desnudez importante que se le hace a la selva, en donde habitan diferentes animales, donde habitan pues inclusive el jaguar, los monos, el jabalí, la tortuga, los conejos, en fin, todos los animales. Pues todo esto se pierde ante una deforestación de gran importancia en esa zona. Entonces, la gente comenzó a preocuparse mucho por toda esta forma de desarrollo que algunos así le llaman, porque el trabajo que se hacía por los menonitas pues estaba hecha con base a maquinarias, es trabajo industrial, se sembraba con maquinaria, se tumba con maquinaria, se cosecha con maquinaria, se fumiga con maquinaria, en fin, todo un trabajo como muy industrializado. Y bueno, esta situación implica para las comunidades pues una amenaza ante la pérdida de su tierra y la inseguridad que luego les llega, una serie de situaciones. Las divisiones que se fueron dando en torno a las comunidades entonces implicó, entre otras cosas, la búsqueda de defender el territorio maya de estas grandes empresas y estos grandes inversionistas. Y bueno, ante esta situación, lo que nosotros hicimos como habitantes de comunidades es buscar el amparo de la ley para defendernos. Fuimos poniendo algunos amparos, algunos ganamos, algunos perdimos. El tema era el tema de la consulta, que no se consultaba a los pueblos frente a estos megaproyectos. Otro es la destrucción de la selva y la contaminación del agua, el uso del agua, que es un uso, me parece, industrial, y bueno, la contaminación también del agua y el uso indiscriminado del glifosato, todo este tipo de cosas. Entonces empezamos una lucha en contra de este tipo de proyectos. Pero pues en ese caminar nos dimos cuenta que llegaban otros proyectos, nos dimos cuenta que también las granjas porcícolas iban ocupando igual bastante terreno para esta producción industrial. Y bueno, estuvo como muy sonado el caso de Jomún, donde los habitantes de este lugar pues fueron como organizándose para defender su tierra frente a los dueños de las granjas, ¿no? Y se dio una lucha importante también en este sentido. Luego comenzaron a llegar los proyectos de la llamada energía renovable, que son parques eólicos y parques fotovoltaicos. Bueno, pues ante esta situación también había una serie de despojo a nuestro territorio y ocupaban igual grandes extensiones de tierra de 500, de 1000, de 700, de 800 hectáreas cada parque, ¿no? A día de hoy están funcionando tal vez unos 3 o 4 parques. Uno está en Peto, una comunidad que se llama Justicia Social,
que es un parque solar. Hay otro en Sonot Carretero, que es un parque eólico. Hay otro en Silán, que es parque eólico, y hay un parque solar en progreso. Entonces, todo este tipo de proyectos, pues no ayudan y no favorecen y no reconocen los valores y las formas de vida de los pueblos, ni le generan beneficios pues de ningún tipo a la gente. Es una situación que popularmente les podemos llamar la ley de la selva, porque bueno, aquí cualquiera que llegue con dinero de las grandes empresas, pues puede hacer y deshacer, al parecer, con el aval de los funcionarios públicos, con el aval también de las mismas leyes, ya que las leyes las hicieron desde los intereses de las empresas y desde una visión occidental, sin tomar en cuenta la visión de los pueblos indígenas. Y pues también contra ellos comenzamos a luchar. Y luego están también los llamados proyectos de turismo de alto impacto. Esto lo que hacen es ubicar dónde están los cenotes o las lagunas o las zonas arqueológicas, y entonces se asocian con el gobierno, y el gobierno hace una expropiación de estos lugares con el pretexto de que va a ser patrimonio de la humanidad o un parque ecológico, y luego se le entrega a las empresas y bueno, construyen sus hoteles, construyen sus restaurantes y lo abren al turismo de alto impacto. Todo esto estaba como muy bien pensado, muy bien diseñado, y venía como empaquetado en un proyecto que bueno, estaba nombrado como Acuerdo de Sustentabilidad por la Península de Yucatán, que se firmó en el marco de la COP13 en Cancún y en el 2017. Y bueno, pues nosotros vimos que este acuerdo o este ASPI estaba amenazando a toda la península de Yucatán. Nosotros elaboramos un amparo y afortunadamente logramos ganar este amparo después de muchas luchas y batallas legales con el pueblo. Y bueno, logramos que este proyecto llamado ASPI, que es un acuerdo de 3 gobernadores de la península de Yucatán, pues no se hiciera porque no le consultaron a los pueblos. En ese sentido, hemos venido trabajando y organizándonos como pueblos y como comunidades. Nosotros no somos una asociación civil, somos simplemente un colectivo de personas, pues de 25 comunidades de la península, que nos reunimos 2, 3 o 4 veces al año para discutir cuáles son nuestra problemática, y a través de una comisión de seguimiento, pues vamos tomando las medidas necesarias para hacer nuestro trabajo. Y bueno, el trabajo que hacemos principalmente tiene que ver con la búsqueda de información que la gente necesita, porque este tema de la información parece sencillo, pero creo que no lo es. El problema es que hay muchas cosas que llegan a las comunidades, hay muchos mensajes que llegan a las comunidades, pero no es lo que necesitan saber para mejorar su forma de vida. Pues están, por ejemplo, los medios de comunicación a través de la televisión, que es lo que más se ve, está el radio también, está en las iglesias, están las escuelas,
están los periódicos a veces, pero bueno, hay toda una serie de mensajes que llegan a las comunidades y las bombardean de, de cosas y temas que no necesariamente sirven para mejorar la vida de las personas, sino es un bombardeo de propaganda en la que se privilegia el consumismo. Y bueno, parece ser que la consigna es primero consumo y luego existo. Y eso es lo que le han generado a las comunidades. Entonces, frente a esta situación de desinformación que hay en los pueblos, pues lo que nosotros hacemos es ir y llevarles la información que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con el derecho, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con su identidad, que tiene que ver con el trabajo que hacen, que tiene que ver con una serie de situaciones que les puede servir para su vida. Nosotros partimos de la idea de que los pueblos o cualquiera persona que tiene que tomar una decisión la puede hacer de una manera correcta si tiene la información correspondiente, si frente a una realidad sabe qué es lo negativo y qué es lo positivo, entonces puede tomar una buena decisión. En cambio, si no tiene la información que necesita, pues la decisión que tome respecto a X o Y realidad, lo más probable es que sea una decisión equivocada. Y esto es lo que le pasa a la mayoría de nuestros pueblos. No puede tomar una decisión inteligente, no puede tomar una decisión favorable a su causa, a su forma de vida, justamente porque no tiene la información suficiente. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es buscar la información y compartirla con las comunidades para que ellos sepan cómo proceder o cómo enfrentar diferentes realidades que tienen que ver con la mejora de sus formas de vida. Y esta información que nosotros les llevamos, pues lo reflexionamos con ellos, lo traducimos a la lengua maya para que lo puedan entender y discutir en su propia lengua. Y eso les permite entonces poder hacer un análisis de la realidad y determinar qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Y claro, tampoco nosotros somos como muy especialistas o expertos en muchos temas. Lo que hacemos entonces es buscar a compañeros que son académicos y que dominan diferentes partes de la ciencia y bueno, pues ellos nos ayudan a buscar la información, a tratar de entender correctamente X o Y información, a interpretarla, a bajarla a nuestro lenguaje, y una vez que procesamos todo esto, pues bueno, se lo llevamos a las comunidades. Asimismo, les pedimos el favor de que ellos, como líderes de opinión, puedan escribir sobre el tema, poner el tema nuestro en la mesa nacional o en la mesa estatal, colocar ese tema para que la gente también que nos pueda leer o que pueda escucharnos, pues esa gente pueda entender cuál es la realidad que nosotros estamos viviendo aquí en la península de Yucatán. Lamentablemente, hay mucha gente que no se ha tomado quizá la molestia de averiguar y de estudiar o de investigar algún tema, y eso lo vemos como muy frecuente. Si hay un programa como esta, pues transmitida, y hay digamos, un espacio para escribir opiniones, vamos a ver cómo va a entrar mucha gente a hacer descalificaciones,
a ofender a la persona que está hablando, a atacar a la persona solamente porque no dice las cosas como él las cree o como él las piensa. Y esto se da mucho y habla del nivel que maneja nuestra sociedad, un nivel de información lamentable, un nivel de comportamiento lamentable, pobre, en donde confunden la crítica con la agresión, donde confunden la crítica con la ofensa, y bueno, en lugar de debatir las ideas, pues lo que hace muchas veces es atacar a la persona, insultarla y descalificarla. Esto es lo que ha pasado, y por eso vemos que nuestra lucha es tan difícil, es tan complicada, y también nos damos cuenta que no solamente nosotros los mayas en las comunidades estamos atrasados. Me parece que la sociedad en general padece una limitación muy importante porque no ha sabido buscar la información que necesita, no ha sabido reflexionar sobre esa información, no ha tenido la osadía de hacerse preguntas fundamentales que tienen que ver con su vida. Esto es un poco entonces lo que nosotros hacemos y trabajamos en las comunidades, pero tenemos finalmente como propósito o como fin cuidar lo que nos queda de nuestro territorio, cuidar nuestro medio ambiente sano, cuidar el agua, cuidar los bosques, cuidar los animales. Muchos creen que estamos en contra del desarrollo. Sin embargo, no se han puesto a pensar o a reflexionar sobre qué se quiere decir con la palabra desarrollo y quién la está diciendo y para quién la está diciendo, porque es aquí donde está la trampa. Hay una trampa en el lenguaje y esa trampa que se da en el lenguaje comienza a opacar los sentidos reales que tienen los términos y se pueden como convertir en una forma de manipular a la gente y de negar realmente lo que está detrás de esas palabras. Aquí es importante hacer un ejercicio hermenéutico de tal manera que nos permita entender claramente qué hay detrás de las palabras. Si no logramos entender esto, muchas veces estamos hablando de dos cosas distintas cuando usamos un mismo término. Por ejemplo, nos dicen que los mayas van a ser favorecidos con el proyecto del tren y que va a ser un desarrollo para nosotros. Creo que es fundamental preguntarnos si el tren nos va a favorecer, de qué manera vamos a ser socios y dueños del tren, vamos a ser los turistas del tren, vamos a cobrar por cada vuelta de la rueda que dé este tren aquí en la península, vamos a cobrarle $1 o $2 y ¿de qué manera nos va a beneficiar? Que va a generar muchos empleos. Hay que preguntarse varias cosas. Esos empleos son los que nosotros necesitamos hacer, es lo que nosotros sabemos hacer. Si es así, ¿cuánto va a tardar ese empleo? ¿Es un empleo temporal? ¿Es un empleo permanente? ¿Cómo se va a pagar ese empleo? Y si va a tener este empleo, pues todas las de la ley que se supone debe tener un empleado. Pero no nos dicen nada sobre eso, porque la mayoría de la gente está acostumbrada a aceptar dogmáticamente las cosas solamente porque acepta a un líder o a una figura, a un ícono, a un Dios o a un Mesías. Entonces, cuando esto pasa, pues la gente pierde la capacidad de razonar, se niega a la posibilidad, hay flojera para pensar.
Y pues la gente dice las cosas como se le antoja. Entonces muchas veces nos ataca, nos insulta y dice que somos unos pinches indios que no queremos progresar, que hay una buena intención con el tren y que eso nos va a sacar de pobres. Y bueno, compra el discurso barato que se les ha venido diciendo con todo esto. Entonces, en medio de toda esta situación que hemos venido trabajando, pues detrás de todos los demás proyectos, cuando pensamos que las energías renovables era lo último y que no iba a pasar nada más, pues vino el tema del tren. Y este tren que pues hoy estamos tratando de entender, porque no hay un proyecto ejecutivo, no conocemos un proyecto ejecutivo del tren, no hay estudios de impacto ambiental sobre este proyecto, y bueno, hay un montón de términos que se usan y que no sabemos qué significan, como esto del fibra, y bueno, cosas de esta naturaleza que nosotros vemos que este proyecto, como los demás, pues nos están quitando la tierra, nos están quitando la posibilidad de vivir bien y de mantener nuestras formas de vida, que por lo menos son formas de vida que no son tan violentas como en muchos otros lugares. Si hoy vemos la estadística, vemos cómo vive Cancún, vemos cómo vive la Riviera Maya, cómo vive Playa del Carmen. Hay una violencia enorme, asesinatos y drogadicción y todo este tipo de cosas que, bueno, no es la forma como nosotros vivimos. Y bueno, hace 50 años cuando Cancún empezó, pues podíamos los mayas caminar allá en la playa y bueno, disfrutar del agua de Cancún. Hoy ya no podemos hacer eso, estamos expulsados de nuestro propio territorio. Y si esto es lo que ha pasado, ¿por qué tenemos que creer que el tren va a solucionar nuestros problemas? Esto es, creo que, una situación que tendríamos que estar discutiendo. Pues eso es así como el panorama bastante amplio de nuestro quehacer en la Asamblea. Tristemente, en la realidad nuestra, como creo que en muchas otras partes de la sociedad, las opiniones están divididas por una simple razón. La gente que tiene poca información y que ha entregado su corazón a un partido político o a un líder, pero además en medio de sus necesidades económicas, le vienen a ofrecer una lista de prebendas, porque eso es lo que ha pasado con el tema del tren. El gobierno preparó, como lo han hecho efectivamente, como usted dice, preparó a gente, a sus personeros, para mandarlos a los ejidos y ofrecerle a los ejidatarios una serie de prebendas. Les preguntan, ¿ustedes estarían de acuerdo con el tren si les traemos corriente eléctrica, les traemos agua, les traemos ríos, les traemos cualquier cosa que quieran, centros de salud, escuela? Entonces, mucha gente pues dice, claro, si esto es lo que nos va a traer el tren, pues sí, que venga el tren, ¿no? O sea, hay gente, hay mucha gente así, no, tampoco lo vamos a negar, porque no se trata de eso, se trata de ser objetivos para ver cómo anda la situación. Pero esto me parece que es muy triste, porque no se vale que jueguen con la gente de esta manera. Es muy triste que pues nos vengan manipulando, engañando y sometiendo, como desde el principio, desde hace más de 500 años que llegaron los extranjeros, pues nos han ninguneado de esta manera y pues han sembrado división, ¿no? Que es parte de la estrategia del famoso divide y vencerás. Entonces hay mucha gente en las comunidades que de verdad cree
que va a salir beneficiada, porque no se da la tarea de pensarle, de razonarle, porque además no tiene la información suficiente y porque además es militante de un partido o cree que el discurso que se dio en campaña es un discurso que se le va a hacer real. En fin, hay de esa gente y hay también otros que son peores que esos. Hay otros que son indios y que trabajan de indios, que ofrecen su servicio al gobierno. Y bueno, pueden mirar los diarios de ayer y de hoy y van a ver que hay uno que llegó allá en Cancún diciendo, déjenme pasar, yo soy indio y voy a hablar con el presidente y le voy a ofrecer a los pueblos de la península para que haga el tren porque yo soy el representante de ellos. O sea, hay de todo tipo, los folcloristas, los que entregan el bastón de mando, y no digo que más entregan, pero están dispuestos a entregar de todo. Hay muchos de esos. Pero también es cierto que hay muchos de los que nos damos la oportunidad de saber, de conocer, de reflexionar, de entender y de conservar lo que tenemos. Entonces, la información que nosotros llevamos, lo llevamos justamente en las comunidades que son integrantes de nuestra asamblea. Y bueno, entre eso, si hay otras comunidades que quieren la información, nos la solicitan y nosotros vamos y la damos, porque pues nosotros hacemos un trabajo voluntario, nosotros no vivimos de esto, no somos los clásicos activistas que cobran para hacer este tipo de trabajo. En la asamblea nadie cobra, no tenemos dinero, no solicitamos a fundaciones dinero para nuestro trabajo, ni lo queremos hacer, porque muchas veces cuando hay dinero, pues se vienen situaciones de conflicto por el dinero y dejan de hacer lo que realmente se debe de hacer y se dedican a pelear el dinero, ¿no? Entonces nosotros decimos lo siguiente, si no hay dinero, pues tenemos una bronca grande, pero si hay dinero, ya hay dos broncas. Entonces preferimos quedarnos con una. Y hacemos trabajo voluntario. No okay. Lo que gastamos lo sacamos de nuestro bolsillo y así queremos seguir haciendo nuestro trabajo. Es parte de lo que hemos acordado en la asamblea. Entonces vamos a los pueblos que nos solicitan la información, hablamos con la gente, ya sea una familia, ya sean dos familias, ya sea la comisaría ejidal, ya sea una organización de mujeres, ya sea una organización de productores, de apicultores o de cualquier tipo de grupo que haya en la comunidad y hasta por una familia. Si quieren que vayamos a platicarles esta situación de cómo lo vemos, pues nosotros vamos, llegamos con respeto y compartimos la información. No hacemos trabajo de evangelización, no vamos a adoctrinar a la gente, no vamos a lavarle el coco a la gente, no es lo que hacemos. Nosotros vamos y compartimos la información que la gente pues de repente quiere saber y que tiene dudas y bueno, la gente toma la decisión que finalmente vaya a tomar, ya sea en favor o en contra del tren, lo que sea, pero pues nosotros queremos que las personas tengan las dos versiones de la realidad, que los pueda ponderar y poner en una balanza y pueda tomar pues la mejor decisión. Nosotros pensamos que la gente de nuestros pueblos pues es víctima del engaño y de la manipulación. Por ejemplo, vemos cómo el presidente viene aquí en la península en medio de varias situaciones adversas. En el mejor momento del COVID-19 en la península, cuando hay más infectados y más muertos, es que viene. Pero además viene a hacer actos públicos sin público. Y además dice que se va a cuidar, por ejemplo,
y en ningún momento vas a ver que él tiene un cubrebocas y muchos de los que están junto a él tampoco tienen esto. ¿Qué mensajes son estos que nos dan? ¿Y cuál es la urgencia de venir a hacer actos públicos sin público? ¿A qué responde esto, no? Si hacemos una pregunta elemental, ¿en qué consiste la urgencia que tiene para hacer esto? Nosotros hemos interpuesto, pues, amparos, hemos pedido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos medidas cautelares, nos la dieron, pero el presidente lo está pasando por el arco del triunfo, y también hemos pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en una batalla legal y creemos en la posibilidad de transitar como ciudadanos, respetando lo que hay, los derechos que tenemos consagrados y en la Constitución y en el Convenio 169, pero también pues otros derechos que a lo mejor no nos han reconocido, pero que estamos peleando por eso, ¿no? En nuestro derecho a tomar nuestra propia decisión, nuestra autonomía y nuestra autodeterminación, son derechos que todavía no nos han reconocido desde la traición que Cedillo hizo cuando el artículo 2 de la Constitución en el 2001, pues esto no se ha reconocido, pero luchamos porque se pueda reconocer. Si eso se hubiera reconocido y respetado, no estuviéramos en este pleito, y justamente porque ellos no piensan respetar nuestra voluntad, pues han hecho con las leyes lo que les gusta, ¿no? Lo lamentable es que un gobierno que llega con una legitimidad con la que ha llegado López Obrador, pues llegó prometiendo que iba a acabar con la mafia del poder, pero pues vemos que no ha sido así. Si revisamos el gabinete, vamos a ver los nombres que brillaron en otros sexenios, sí, y este proyecto, pues bueno, es un proyecto que se está imponiendo y lamentablemente no están tomando en cuenta nuestra voluntad, nuestra palabra y obviamente nuestra vida, porque aquí no se trata solamente de pensar diferente, va más allá de pensar diferente, tiene que ver con la misma vida y la amenaza que este proyecto representa para la península de Yucatán, para nuestra cultura, para nuestra lengua y para la forma en que convivimos en este espacio. Hay una situación que se dio acá en Yucatán que se debe saber. El gobierno anterior hizo un decreto que fue muy sonado, que se llamó Yucatán libre de transgénicos. No le tardó mucho, más que 15 días, que el mismo presidente de la República pues aplicó lo que naturalmente está establecido en la ley. Una ley estatal no puede estar por encima de una ley federal. Entonces volvieron a tirar ese decreto estatal que hizo. Y bueno, sería bueno que visite los campos menonitas en Bacalar, en Jopelchen, para que se verifique si no. Nosotros tenemos la asistencia de los científicos de la UNAM que vienen a hacer las investigaciones de las semillas que se siembran ahí, y tenemos la evidencia científica de la UCS para demostrar que sí son transgénicas. Tenemos una visión un poco distinta a cómo se mira desde los lentes occidentales. Nosotros no contamos personas. Nosotros vemos, interpretamos, sentimos y creemos que la península de Yucatán es territorio maya. Y nosotros pensamos y creemos que el territorio de la península es como un cuerpo humano. Este cuerpo humano, pues si se lastima una uña, pues todo el cuerpo lo va a sentir.
no, los pies no se van a negar a decir, pues qué me importa que se lastime la uña porque pasa lejos de mí, ¿no? Entonces nosotros creemos y pensamos desde nuestra cosmovisión como pueblo originario, es que la península es un solo cuerpo y toda la península de Yucatán con todas sus divergencias o sus matices, pues forma un solo cuerpo que es maya y habla la misma lengua, tiene las mismas costumbres, la misma gastronomía, la forma de creer, de pensar, inclusive de producir en la milpa. Por eso nosotros le decimos justamente a los jueces que no nos juzguen desde la mirada occidental solamente, sino que tomen en cuenta cuál es la mirada de los pueblos indígenas, porque si no, finalmente es una injusticia y es otra vez la ratificación de la colonización sobre nosotros. Y eso es justamente lo que no queremos. Bueno, en realidad lo que se ha hecho hasta ahora es dar las licitaciones y se ha empezado a hacer trabajos físicos en Chiapas y en Escárcega. Acá en la península de Yucatán todavía no empiezan físicamente, es justamente el banderazo que vino a dar el presidente, pero en esa zona, en Chiapas y en Escárcega, pues han empezado, la parte de Tabasco también, han empezado físicamente, pero lo que dice Jiménez Pons es que no es la construcción del Tren Maya, sino es solamente la renovación de las vías del tren, y esto lo dice para evadir los amparos. Pero bueno, ya sabemos que es parte del juego de ellos y la manipulación que hacen. El Tren Maya no es una cosa nueva. Esto es parte del proyecto Plan Puebla-Panamá. No sé si ustedes recuerdan eso. Sí. Es parte del Plan Puebla-Panamá y bueno, está conectado con el transísmico, con el corredor interoceánico y bueno, es parte de todo un proyecto muy, muy grande. Y creo que este presidente fue el que activó el plan McLean Ocampo, y creo que eso pues va porque es compromiso, me parece, con los intereses de los países pues más poderosos. Y me parece lamentable, pero me hace pensar que es un presidente que ha pues sido uno de los más entreguistas a los intereses internacionales. En realidad ha sido lamentable el tema de las amenazas porque pues me amenazan a mí y a mi familia también. A uno de mis hijos le hacen la mismita amenaza que a mí. Y bueno, decidimos acudir al mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Y también tengo que reconocer que quizá la protección más importante que he tenido ha sido la participación, la intervención de los medios de comunicación que recogieron el tema y lo hicieron viral, y eso creo que movió políticamente a quienes están en el poder y pues decidieron hacer pues caso más o menos con cierta rapidez porque hubo un bombardeo de información sobre eso, tanto en las redes sociales como en los periódicos, como en Twitter, en todas las redes sociales, inclusive en la televisión. Entonces, el mecanismo, pues, la verdad es que no sirve de mucho. Mandan a la policía estatal a dar sus rondines una vez al día por mi casa y me dieron un aparato, un dispositivo que le llaman botón de emergencia para llamar a la policía en un momento que haya una situación de riesgo. Pues se supone que este aparato pues puede marcarle a la policía que esté más cerca y se supone que
15 minutos o 10 minutos debe venir la policía pues a intervenir en una situación de riesgo. Eso es lo que hasta este momento hay, pero pues digamos que la seguridad más la he sentido por el cobijo de los medios de comunicación.